Muy buenas tardes, comunidad de historias de terror. Soy una seguidora tuya del Estado de México. No diré mi nombre real, pero pueden llamarme Carla, ya que lo que estoy a punto de contar tiene poco tiempo que sucedió y aparte fue con un familiar cercano al que veo todos los días. Así que si ésta lo llegara a escuchar, podría ser peligroso para mi persona y familia. Bueno, nosotros compartimos casa con el hermano de mi esposo, ya que la propiedad fue heredada por sus padres a los dos, ellos planta baja y nosotros arriba. Hasta ahí todo bien, cada quien tiene su espacio. Sin embargo, la mujer de mi cuñado es una persona conflictiva y envidiosa también. Nunca me he llevado bien con ella justo por eso, de ahí que hemos tenido algunos roces. Nada del otro mundo hasta hace apenas unos meses. Mi pequeña hija de 4 años se encontraba jugando en el patio, cuando de repente entró a la casa llorando porque los hijos de esa mujer le habían pegado y dicho de cosas. Esos niños son más grandes que mi hija, por eso me enojé bastante, además de que no era la primera vez que se metían con mi niña. Salí furiosa a buscarlos para confrontarlos. Obvio que la mamá no se iba a quedar callada y terminamos por tener una pelea. Cuando nos separaron por el enojo, hasta le mordí en un brazo. La verdad que perdí la cabeza en ese momento, pero lo hice por defender a mi hija y lo volvería a hacer sin dudarlo. Bueno, pasaron algunos días. La tensión se podía sentir por toda la casa. Sin embargo, esa mujer andaba muy tranquila, demasiado diría yo, pues por su forma de ser, pensé que las cosas irían de mal en peor en adelante, pero no fue así. Hubo cierta tranquilidad hasta que un día comencé a sentirme mal. Creyendo que era alguna gripe común, me automediqué igual que siempre lo hago, pero la enfermedad no se iba. Al contrario, cada día empeoraba y me sentía peor. Tuve que visitar a un médico porque ya no aguantaba, sobre todo la garganta. Casi no podía hablar y me dolía bastante, incluso para comer. Me revisó el doctor, pero dijo que ni siquiera tenía la temperatura alta. No encontró nada malo conmigo, así que creyó se trataba de una simple infección en la garganta. Me dio medicamento y bueno, regresé a casa pensando que ya todo estaría bien. Sin embargo, mi salud solo decayó más con el paso de los días. Debido a eso, mi esposo me llevó con diferentes médicos para que me ayudaran, pero ninguno encontraba la enfermedad que me tenía en ese estado. La cabeza me dolía mucho, me sentía muy débil que hasta en ocasiones me desmayaba de la nada. La garganta no me dejaba estar tranquila, me dolía demasiado. Era como si tuviera espinas atoradas o algo por el estilo. Ya no sabíamos qué hacer. Mi cuerpo empezó a resentir todo eso, así que adelgacé como nunca. Llegué a pensar que tal vez ya no la iba a librar. Le decía a mi esposo que si algo me pasaba, entonces cuidara bien de nuestra hija, porque tenía miedo de que se me hubiera pegado el virus ese del COVID. Fue lo primero que se me cruzó por la mente. Fuimos a hacerme la prueba, pero nada, tampoco era eso. Entonces un día mi niña iba a tener un festival en el kinder donde le tocó bailar. No me lo podía perder por nada del mundo, así que fui. Pude aguantar hasta que terminó. Sin embargo, me sentía pésimo. Una señora que me conocía me vio e incluso me ayudó a tomar un taxi porque ya no podía ni caminar. En el camino le platiqué mi situación. Ella me dio la dirección de otro doctor diferente, así lo describió. Me dijo que fuera cuanto antes y así lo hice. Cuando di con el lugar, me llevé una gran sorpresa, pues no era un consultorio, sino una casa particular. Como ya estaba ahí, toqué la puerta, aunque no con mucho entusiasmo. Nos atendió un señor alto y moreno. Desde que me vio dijo que ya sabía el motivo de mi visita, así que nos invitó a pasar. Me pidió le contara mi situación y así lo hice. Mientras le platicaba cómo me sentía, él empezó a inhalar una especie de humo que después liberó por toda la habitación. No fue desagradable, de hecho olía bastante bien. Luego de eso me pidió recostarme. Comenzó a colocar varias agujas por todo mi cuerpo. Por primera vez en mucho tiempo empecé a sentir relajación. Por eso dejé que continuara, a pesar de que no estaba muy convencida de sus métodos. Luego de un rato me preguntó:
Usted tuvo una discusión fuerte o pelea con alguien recientemente, ¿verdad? Ah, sí, de hecho. Yo ni me acordaba de la bronca que tuve con aquella mujer. Entonces contestó, pues ya tenemos la causa de su malestar. Esa persona hizo algo contra usted, lanzó una maldición o algo quizá peor, porque la quiere ver muerta. No podía creerlo, pero me convenció con otras cosas que me dijo. Le platiqué cómo fueron las cosas ese día y cómo nos agarramos de las greñas. Él me interrumpió justo en ese momento. Espere, no me diga que esa mujer le arrancó cabello. No estaba segura, pero supongo que era muy probable. Ya, no diga más. Ahorita le voy a realizar una curación profunda, pero necesito ir a su casa para limpiarla y para buscar el trabajo hecho por esa mujer, porque algo me dice que lo enterró en su propia casa, muy cerca de usted y su familia. Me hizo tomar un vaso con agua que tenía un huevo crudo, mientras él tocaba campanas y seguía expulsando humo por la boca. De repente empecé a sentir una fuerte necesidad de vomitar. Algo iba saliendo poco a poco de mi boca. Sentí como eso me raspaba toda la garganta. Aquel señor me ayudó para expulsarlo, y cuando al fin salió, vi que se trataba de un montón de cabello sucio. Me solté a llorar por la impresión y el susto. No podía creerlo. Ahí se fueron todas mis dudas. Bueno, quedamos de acuerdo para su visita a mi casa y me retiré. Todavía me sentía un poco atolondrada, pero todos los demás malestares se habían ido. Pasaron 3 días, así llegó la fecha pactada. Acordamos un día donde esa mujer no estuviera en su casa porque se iba siempre con su familia. Lo vi realizar varias cosas por toda mi casa. Prendió incienso, volvió a tocar esas campanas y recitaba oraciones que jamás había escuchado. Luego, con la ayuda de las campanas, dijo haber encontrado el lugar de donde venía el mal. Nos llevó al patio donde yo colgaba la ropa. Con la ayuda de una pala, desenterró una figura de la Santa Muerte, con unos mechones de cabello que al parecer eran míos, enredados de manera siniestra y rastros de algo que parecía ser sangre. Se puso un guante para sacarla, después la tapó con un trapo negro que él llevaba y la metió a una bolsa para llevársela con él. Después acomodó el lugar de tal manera que no se notara el hoyo que hizo. Esto para que esa maldita mujer no se diera cuenta que habíamos sacado su trabajo. Posterior a esto nos metimos a la casa para platicar un poco. El señor nos recomendó, de ser posible, abandonar esa casa, porque según esa maldita mujer se la quería quedar para ella y no se iba a detener hasta sacarnos. Le dije a mi esposo que nos largáramos, pero él no quiere, pues nadie le va a quitar la casa que le dejaron sus padres. Hasta ahora las cosas están tranquilas, pero sé que eso puede cambiar en cualquier momento. Me llamo Adriana y estoy en el sistema de cobranza. La empresa para la que trabajo le otorga préstamos de dinero a personas que lo solicitan y a mí me toca ir a cobrarles hasta su casa. Nos dan carro para andar por diferentes zonas. Existen varias, pero a mí me toca quizá la peor de todas, Guanajuato y Michoacán. La verdad, disfruto mucho manejar y la naturaleza, andar en pueblos sobre todo. Por eso me gusta mi trabajo. Esos 2 estados en particular tienen lugares hermosos que he tenido la fortuna de conocer gracias a este empleo. Sin embargo, también existen riesgos, pues la mayoría de deudores son personas morosas con las que hay que lidiar como ni se imaginan, y al ser zona caliente, pues nos arriesgamos demasiado. Hace poco le quitaron la vida y el dinero que traían a un par de compañeros en Salvatierra. La verdad que fue algo lamentable. Los deudores a veces se ponen algo agresivos. Hace no mucho, a una compañera y a mí nos rodearon un montón de tipos en motocicletas porque fuimos a cobrarle 10,000 pesos a una mujer en la comunidad de Santa Rosa en Villagrán. Por fortuna la misma mujer los tranquilizó diciéndoles que no había bronca. Uno ni se imagina en qué andan metidos los que sacan préstamos con nosotros. En fin, lo que estoy por contar me pasó en Apatzingán, Michoacán. Todos mis compañeros se encontraban ya en la casa que nos renta la empresa para hospedarnos mientras estamos en cierto lugar.
Yo terminé algo tarde y aún no me sabía bien el camino de regreso. Para acabarla de amolar empezaba a oscurecer, así que terminé perdiéndome. Me metí a un camino de terracería que, según yo recordaba, por ahí era el trayecto a la casa. Sin embargo, pasaban los minutos y nomás no llegaba, además de que no se veía nadie. Me empezó a entrar el miedo, no por un tema sobrenatural o algo por el estilo, sino más bien por encontrarme a criminales por la zona, pues ese era su territorio. Así que comencé a tomar varios caminos por la desesperación. Terminé en uno incluso peor, de terracería también, con nada de iluminación y puro monte alrededor. No quería parar y mucho menos bajarme del carro, así que continué sin detenerme. Solo se hizo más tarde. Más adelante, de pronto pude ver a una persona que iba al lado del camino. Pisé el acelerador para alcanzarla más rápido. Sin embargo, al estar cerca, pude ver que se trataba de una señora en silla de ruedas. Me dio bastante miedo, pues no me explicaba cómo una señora en silla de ruedas andaba en ese camino de tierra desolado a altas horas de la noche y completamente sola además. Pero si no le preguntaba a ella, quién sabe hasta dónde volvería a encontrar a alguien. Así que bajé el vidrio para preguntar. Oiga, disculpe, ¿cómo llego a la carretera que me lleva al centro de Apatzingán? Me dijo por dónde ir a detalle, pero nunca me volteó a ver. De hecho, no pude ver su cara, porque la cubría su larga cabellera. Le di las gracias y antes de despedirnos, ella me dijo, ten cuidado, jovencita, esta zona es muy peligrosa, los demonios andan sueltos y te pueden encontrar. Anda, vete rápido. Arranqué hasta que la perdí en el espejo retrovisor. Seguí sus instrucciones y llegué a la carretera que me llevaba directo a Apatzingán. Ya estando ahí le marqué a una compañera para que fuera por mí. Le conté lo que me había pasado y ella solo me asustó más al insinuar que tal vez aquella señora era un fantasma que me quiso salvar de algo. La verdad no lo sé, pero le agradezco por haberme sacado de ese horrible camino aquella noche. En aquel tiempo éramos unos niños. Mi hermano y yo vivíamos con mis padres en un rancho a las orillas de Morelos. Mi hermano tenía como 11 años y yo unos 13 aproximadamente. Durante esa etapa nos volvimos algo rebeldes, él en especial, porque se juntaba con puro niño vago. Ya no le hacía caso a mis padres para nada y siempre se metía en problemas. Mis padres le decían que Dios se enfadaría con él por ser un desobediente y mal hijo, pero mi hermano solo se burlaba y decía que entonces el diablo era más buena onda. Ellos trataban de llevarlo a la iglesia, pero esas cosas le aburrían demasiado a mi hermano. Un día recuerdo que no lo dejaron salir porque estaba castigado por lo mismo. Sin embargo, a él poco le importó eso y se quiso escapar desde su habitación. Me pidió ayuda para que lo cubriera y yo accedí. Jamás lo podré olvidar. Al ocultarse el sol, abrió la ventana de su cuarto, la cual es muy grande para brincar a la calle. En ese momento algo se metió de golpe a su habitación, tirándolo al piso. Era una cosa roja con forma humanoide. Su cara era horrible, parecía quemada, y de repente le salieron un par de alas. En ese momento agarró a mi hermano con las patas y trató de sacarlo, poniendo una de sus patas en el filo de la ventana. Sin embargo, mi hermano se alcanzó a sujetar de un ropero. Gritando me pedía que lo ayudara. Corrí para jalarlo con todas mis fuerzas, mientras le gritaba a mis padres para que subieran a ayudarnos. No tardaron mucho. Llegaron los dos y entre todos logramos quitárselo de las garras a esa cosa espantosa. En ese momento la criatura salió volando con rumbo desconocido. Mis padres y yo sacamos la cabeza por la ventana para buscarlo y vimos cómo se iba elevando entre el cielo hasta que se perdió por completo. Nunca supimos qué era. Tenía el tamaño de una persona, pero nunca habló ni hizo ningún ruido. Estaba rojo y tenía alas, un par de alas enormes y huesudas. Además, que le dejó una cicatriz permanente a mi hermano en el lugar donde lo agarró, y también dejó su huella en la pared de aquella casa, una horrible marca de un pie con garras, en forma como de una quemadura.
Luego de ese incidente mi hermano cambió. No volvió a desobedecer a mis padres y se acercó por completo a la iglesia, pero hasta el día de hoy nadie nos cree cuando contamos la historia de esas marcas. Por eso quise compartirla mejor con tu comunidad, Gerardo, esperando que ustedes sí me crean, porque fue algo real. Les agradezco su tiempo, amigos de Historias de Terror. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos de Historias de Terror? Los saludo desde Tlalpan, en la Ciudad de México. Esto me pasó hace ya bastante tiempo. Yo era chofer de un funcionario importante en la Ciudad de México. Bueno, esta persona tenía varias esposas y se administraba para verlas a todas, es decir, trataba de darle su tiempo a cada una. Entonces le tocó ir a una fiesta de una de sus mujeres y me dice: ¿sabes qué? Me vas a llevar a una fiesta, pero me vas a esperar a unas cuadras del salón. No quiero que te metas al estacionamiento del salón, porque no sé a qué hora voy a salir. Tal vez salgo rápido o tal vez me tardo. Cuando salga yo te busco, pero a unas cuadras. Pues yo así lo hice. La verdad no recuerdo si fue a 1 o 2 cuadras, pero lo que sí me acuerdo es que me paré en la esquina para que él no tuviera problemas para encontrarme. Bueno, pues se hizo tarde. Ya eran como las 12 de la noche. El señor había entrado a la fiesta a las 9 de la noche. Para esto ya habían pasado 3 horas en las que estuve esperando. Ya no sabía si esperar despierto o echarme un sueñito y que cuando llegara me tocara el vidrio del carro, cuando de repente llegó una muchacha. En la mera esquina había un como fantasma protector de la esquina. Me imagino que porque allí daban vuelta los carros y ahí estaba para que no se subieran a la banqueta. Entonces, esta señorita se sentó en ese fantasma. Pasarían unos 30 minutos y no se movía de ahí. Entonces yo me preguntaba si no tenía frío, porque estaba vestida como en la época de las flans, un como baberito nada más, un mayón negro y los brazos completamente descubiertos. Recuerdo perfectamente que estábamos en diciembre, era un 26 de diciembre, y la razón por la que me acuerdo bien es porque era el cumpleaños de mi abuelita y yo no pude asistir a su festejo por estar trabajando. Entonces le pregunté si no tenía frío. No, además te acabas de bañar, ¿verdad? Porque vi su cabello mojado. Sí, es que voy a ir con unos amigos a un antro y quedaron de pasar por mí. Entonces le dije: oye, pero ya se tardaron, ¿no? Es que ya tienes bastante rato aquí parada. ¿No tienes frío? ¿Por qué no te subes al carro? Ella respondió: ¿no se enoja? ¿Quién? Su jefe. Le respondí que no, sin darle mucha importancia a su pregunta. Entonces yo, en mi afán de conquistador, porque la muchacha estaba bonita, le seguí haciendo plática y me contó que ella trabajaba en el aeropuerto, que era quien vendía los boletos para tomar el avión y todo eso. Voy a ir con unos amigos, pero yo creo que ya no pasaron por mí. Volvió a contarme de nuevo. Yo le pregunté si tenía novio. No, nada más tengo puros amigos. Oye, pero es que eres muy bonita, no te creo. ¿Tú quieres ser mi novio?, me preguntó. Me sonrojé para responder que sí. Ahí me tomó de la mano. Sentí un frío horrible, pues su mano parecía un hielo. Le dije: ¿no que no tenías frío? Yo no lo siento, ¿a poco estoy fría? Demasiado fría, le contesté. Debe ser porque me acabo de bañar. Entonces me volvió a preguntar si quería ser su novio. Pues sí. Entonces vamos a sellarlo con un beso. Se me abalanzó para besarme. Ahí volví a sentirla demasiado fría. Para el tiempo que llevábamos platicando, pues ya era para que hubiera entrado en calor. Por eso yo decía: ¿por qué sigue tan fría? Trataba de cubrirla para calentarla, pero en eso me dice: oye, pero ya llévame. ¿A dónde? Vivo aquí a la vuelta. Pues bueno, la llevé. Yo sentí que avancé muchas calles, unas 4 por lo menos. Sin embargo, después de llevarla, regresando resulta que a 1 cuadra volví al punto donde estaba. Fue algo muy raro. Su casa tenía una puerta roja en buen estado, en la zona como de añil.
Ahí por Viaducto. Ahora hay una clínica en la mera esquina. Bueno, pues pasó algún tiempo y volví a pasar por ahí. Yo traté de ubicar el lugar donde la dejé, pero en su lugar encontré un lugar parecido, pero con un zaguán totalmente viejo, colgado y muy feo. Entonces ya después manejando un taxi, me tocó ir a dejar a una persona por esa zona. Esta me contó que una muchacha que vivía en esa casa se había accidentado con sus amigos y que todos murieron en el accidente tiempo atrás. Se me erizó la piel al escuchar eso, pues lo relacioné todo de inmediato. Me contó algunos otros detalles, solo para confirmar que se trató de la misma mujer que se subió a mi carro aquella noche. Nunca más me quedaron ganas de volver a andar de pícaro. Buenas noches, yo soy taxista. Hace tiempo, 13 o 14 años, fui a dejar un pasaje a Chimalhuacán, ahí por una avenida que se llama Santa Elena. Pues dejé ese pasaje y de regreso tomé otro pasaje, el cual me pidió de favor que lo llevara al municipio de Chimalhuacán, a la cabecera del municipio. Entonces fui y dejé a este señor. Eran como las 3 de la mañana. El señor era un panadero. Lo dejé en el centro comercial que está ahí cerca. Ahorita enfrente hay una plaza que se llama Plaza Chimalhuacán. Todavía no estaba esa plaza en ese entonces. Pues lo dejé. Y saliendo me hace la parada un joven. Era como un estudiante. Se me hizo raro porque era madrugada de un domingo. Me preguntó cuánto le cobraba porque él iba donde empieza la cabecera municipal hacia arriba. Empezaba como un cerrito. Entonces le dije que eran 50 pesos. Aceptó y más adelante, como 15 o 20 metros, se encontraba otro joven parado. Yo le dije al pasajero si le podía preguntar a ese otro muchacho a dónde iba y si nos quedaba de pasada, pues me alivianaría machín. Él dijo que sí, que no había problema. Entonces se lo pregunto y resulta que se dirigía al mismo lugar. Le cobré lo mismo, pero me dijo que solo traía 25 pesos. No le vi el problema, así que lo subí. Más adelante en la subida, la cual era de terracería y por lo cual iba despacio, de repente el segundo chico que se subió abrió la puerta del taxi y desesperado empezó a gritar que él se bajaba ahí. Me aventó las monedas y se echó a correr. No entendí nada, solo pensé que estaba loco. Fue algo muy raro. Más adelante ya se me hacía mucha subida. Entonces volteo por el retrovisor para preguntarle al otro muchacho, ¿y tú dónde bajas? Cuando me doy cuenta de que tampoco estaba atrás. Volteo la cara completa para buscarlo y ahí se encontraba sentado. Traía una camisa como oscura y esa fue la única forma en que lo pude ver, ya que en el espejo retrovisor no se veía por ningún lado. Entonces me dice, ya merito, yo bajo más adelante. Pasó como un minuto más o menos. Por aquí déjame, aquí está bien. Me paga, se baja y yo me di cuenta que no había nada en ese lugar, ni una sola casa, absolutamente nada, más que cerro en la oscuridad. Ya no lo vi más, así que me di la vuelta y bajé aquel cerro lo más rápido posible, ya que la verdad sí me dio bastante miedo. Cabe recalcar que faltaban como 1 o 2 días para el Día de Muertos. Esta fue mi historia. Espero les haya gustado. Buenas noches. Quiero contar un relato que le ocurrió a mi hijo. Él era taxista. Aquí en Colima hay un pueblito que es como una colonia, pero algo retirada de la ciudad, que se llama Lo de Villa. Ahí se venera una especie de santo y todos los martes la gente va. Entonces pues había pasaje para allá. En una ocasión mi hijo iba a llevar un pasaje ahí al rancho de Villa y pues ya era tarde. Eran como las 10 de la noche. Entonces mi hijo se paró al lado de un jardín y estaba viendo que una señora algo ancianita ya se encontraba recogiendo cosas que vendía, trastecitos y cositas de esas, cuando le pide a mi hijo el favor de que si la podía llevar a Colima porque ya no habían camiones a esa hora. Mi hijo le dice que sí. Claro que sí, nada más voy rápido a Coquimaclán a dejar un pasaje y a la vuelta paso por usted, mientras sirve que termina de recoger sus cosas. La señora dijo que sí.
Bueno, pues se fue a dejar el pasaje a Coquimaclán y de regreso ya se le andaba olvidando pasar por la señora. Entonces dice que le remordió la conciencia, así que se tuvo que meter hasta adentro por ella. Llegando al parque, la señora estaba con unas bolsas porque ya había recogido todas sus cosas. Ya no había nada de gente, completamente vacío todo. Le ayudó a subir las cosas al taxi y se la trajo hasta Colima, a una colonia por el centro. El Salatón de Juárez se llama. Y entonces la señora le dijo dónde parar. Mira, joven, déjame aquí. Mi hijo se asombró porque la supuesta casa de la ancianita se veía toda derrumbada y abandonada, pero no quiso ser grosero, así que no preguntó más. Pues que la deja. ¿Cuánto es, hijo? 50 pesos, señora. Ay, hijo, nada más traigo 20. Fue todo lo que vendí. Bueno, no se preocupe, señora, démelos. Bueno, ahí terminó, pero luego de unos días le salió un pasaje por esa misma zona, cuando una señora le hace la parada justo al lado de la casa de aquella ancianita. Mi hijo se acordó y se quedó viendo la dichosa casa. Entonces la persona que subió al taxi le preguntó si buscaba a alguien. Mi hijo le dijo que apenas hace unos días había traído a una señora grande allí. Vendía cositas en el rancho de Villa. ¿Cuándo la trajo? Apenas hace unos días. Pues eso no puede ser, porque aquí, en esta casa, vivió mi mamá, pero ella ya murió hace como 7 meses. Mi hijo no podía creerlo. Le platicó toda la experiencia de aquel día, hasta el hecho de que ya se le andaba olvidando pasar por ella. Resulta que la señora vendía artesanías en el rancho de Villa todos los martes sin falta y terminó muriendo en paz de vejez. Yo supongo que fue su buena obra, lo que hizo por esa mujer, de regresar por ella y no dejarla esperando. Mi hijo se llama Julio y yo soy la señora Magdalena. Muchos saludos a todos.